¿Puede una mujer humillada durante años volver a sentirse deseada gracias a un amor prohibido? Tal vez nunca te lo habías preguntado de esta manera, pero la respuesta encierra un misterio que ha acompañado a tantas vidas en silencio. Porque no hablamos solo de romance ni de aventuras pasajeras, hablamos de cicatrices profundas, de miradas que duelen y de la necesidad desesperada de volver a sentir que la vida todavía guarda un rincón donde late la esperanza. Y dime, ¿has pasado por esto? ¿Has sentido cómo la rutina y el desprecio constante pueden ir apagando poco a poco la luz de una persona hasta hacerla creer que ya no merece ser amada? Imagina a una mujer que ha entregado todo de sí, que ha soportado críticas, indiferencias, incluso burlas, y que sin embargo sigue de pie. Alguien que en lo más íntimo de sus noches se pregunta si todavía habrá un instante en el que vuelva a sentirse viva, deseada, digna de ternura. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque a veces la vida coloca en nuestro camino aquello que menos esperamos. Un amor prohibido, esa chispa que rompe las cadenas de los prejuicios y que, aunque peligroso, tiene el poder de despertar lo que parecía enterrado para siempre. Este no es un relato cualquiera de pasión oculta. Es la historia de una transformación, de cómo un corazón marcado por años de humillación puede encontrar refugio en un sentimiento inesperado. Quédate conmigo hasta el final, porque quizá te veas reflejado en esas emociones que se callan, en esos deseos que no se confiesan en voz alta, en esos silencios donde se esconde la verdad más íntima. Porque el amor prohibido no siempre llega para destruir, a veces llega para recordarnos que todavía estamos vivos, que todavía somos capaces de sentir, aunque el mundo intente convencernos de lo contrario. Pero no todo es tan sencillo. Junto a la chispa de la pasión se levantan sombras de culpa, miedo y riesgo. ¿Qué sucede cuando lo que nos devuelve la autoestima se convierte también en aquello que amenaza con destrozar lo poco que nos queda? Esa es la encrucijada que muchas mujeres conocen en secreto, esa tensión entre la necesidad de sentirse amadas y el temor a perderlo todo. Y es aquí donde la historia cobra fuerza, porque nos obliga a preguntarnos, ¿qué pesa más, la fidelidad a un destino impuesto por la humillación o la valentía de abrirse a un sentimiento que la sociedad etiqueta como indebido? La voz de quienes han pasado por este tipo de dilema rara vez se escucha. Son relatos que se guardan con llave, historias que se confunden entre la vergüenza y la ilusión, entre el deseo y el miedo. Sin embargo, cuando uno se atreve a mirar más allá del juicio superficial, descubre que el amor prohibido puede ser un espejo donde la dignidad vuelve a reflejarse, donde el alma se reconoce capaz de despertar. Y aunque duela admitirlo, muchas veces es precisamente ese amor inesperado el que devuelve la fuerza para volver a caminar erguida, el que devuelve la confianza en un cuerpo tantas veces rechazado, en un corazón tantas veces ignorado. Tal vez tú mismo has escuchado historias así, o quizás las has vivido de cerca, aunque nunca te atreviste a nombrarlas. Y si ahora te preguntas por qué esta historia merece ser contada, la respuesta es simple, porque dentro de ella se esconde una verdad universal, una que nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros puede brotar un rayo de luz. No importa cuánto tiempo alguien haya sido humillado, siempre puede aparecer algo o alguien que reavive la llama dormida. Y así comienza este relato, en ese punto exacto, donde el dolor se cruza con la esperanza, donde la humillación se enfrenta a la posibilidad del renacer, porque lo que está a punto de suceder no solo pondrá a prueba los límites de una mujer cansada de ser invisible, sino que también revelará hasta dónde puede llevarnos la necesidad de sentirnos deseados. Y mientras escuchas estas palabras, quizás sientas que en lo profundo resuena algo dentro de ti,
como si la historia hablara no solo de una mujer desconocida, sino también de tantas emociones escondidas que alguna vez te han tocado. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, aquello que despertó un recuerdo o una reflexión. Tus palabras no son solo un gesto, son la manera de construir juntos un espacio donde nadie se sienta solo al atravesar momentos como estos. Y es que tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Historias que invitan a mirar más allá de la superficie y nos recuerdan que la dignidad y el amor siempre encuentran un camino. Un simple me gusta no es tan simple como parece. Es una señal de que este mensaje tiene valor, de que merece seguir llegando a quienes lo necesitan. Y cuando decides suscribirte, lo que en realidad estás diciendo es: quiero seguir caminando por este sendero de historias que tocan el alma. Porque cada comentario, cada gesto de apoyo, alimenta a esta comunidad que no teme hablar de lo que duele, pero tampoco renuncia a la esperanza. Aquí, cada voz importa, cada experiencia compartida ilumina un poco más la conversación y abre espacio para que otros se atrevan a sentir, a contar, a transformar. Así, entre tus pensamientos y los míos, se va tejiendo un lazo invisible que nos une en torno a estas historias, y lo que está por venir en este relato aún guarda secretos que no te imaginas. Bienvenida, mi querida. Dime, ¿desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Imagíname susurrando estas palabras como si estuviéramos sentadas frente a frente, con una taza caliente entre las manos, compartiendo esas confidencias que rara vez se dicen en voz alta. No quiero que sientas que estás frente a una pantalla. Quiero que percibas que hay alguien aquí, del otro lado, dispuesto a mirarte sin juicios y a escuchar la verdad que quizá guardas muy adentro. Porque cuando hablamos de heridas invisibles y de deseos que han sido callados, lo que más necesitamos es esa sensación de complicidad, de que no estamos solas en esta jornada. Y sé que, aunque nuestros caminos sean diferentes, hay algo en ti que se conecta con estas palabras. Tal vez no lo digas en público, tal vez ni siquiera lo hayas admitido ante quienes conviven contigo, pero esa necesidad de transformación, ese anhelo de volver a sentirte viva, es más común de lo que imaginas. Nos enseñaron a aguantar en silencio, a no incomodar, a no levantar la voz. Sin embargo, el alma siempre encuentra la manera de reclamar lo que le pertenece: dignidad, afecto, respeto. Y es en ese reclamo donde empieza la verdadera revolución íntima. Cuando alguien ha sido humillada durante años, no solo queda marcada su autoestima, también se va moldeando una mentalidad de resignación, como si no existiera otra salida que aceptar la frialdad de cada día. Pero la vida, en su misteriosa forma de sorprendernos, coloca pruebas, encuentros y revelaciones que pueden sacudir incluso las certezas más rígidas. Y aquí es donde entra el impacto de un amor prohibido. No porque sea la solución mágica a todo, sino porque funciona como un espejo inesperado. Ese espejo muestra lo que habías olvidado de ti, tu belleza, tu valor, tu capacidad de ser deseada. A veces pensamos que las decisiones que cambian el rumbo de nuestra existencia llegan con gran estruendo, pero en realidad suelen nacer en silencio, en pequeños momentos donde alguien nos mira de un modo diferente, donde una caricia rompe las cadenas invisibles que nos ataban al desprecio, y aunque desde fuera parezca solo un romance secreto, en el interior es una revolución, un recordatorio de que todavía hay fuego donde jurabas que solo quedaban cenizas. Pero hablemos claro, porque no quiero idealizar ni disfrazar esta verdad oculta. Un amor prohibido trae consigo una carga de contradicciones, culpas y riesgos que muchas prefieren ignorar. No obstante, es precisamente en esa tensión donde la mente se ve obligada a replantear todo.
los límites del deber, los mandatos sociales, las etiquetas que los demás han decidido poner sobre tu vida. Y entonces descubres que lo más prohibido puede ser, en realidad, lo más liberador, porque te invita a cuestionar cada una de las cadenas que aceptaste sin siquiera darte cuenta. He escuchado historias que parecen sacadas de los bastidores de una novela, mujeres que soportaron años de indiferencia y de pronto un gesto inesperado les devolvió la certeza de que aún tenían derecho a sentir. Algunas encontraron en esos encuentros fugaces la fuerza para tomar decisiones que jamás habrían imaginado. Dejar una relación tóxica, empezar de cero o simplemente volver a mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Porque lo que está en juego no es solo un romance, sino la reconstrucción de la propia identidad. Y sé que hablar de esto puede incomodar a muchos. La sociedad prefiere silenciar estas revelaciones, esconderlas bajo un manto de moralidad estricta. Pero, en 1900, el fondo, lo que ocurre aquí, es un proceso humano, real, lleno de matices. Es una búsqueda de luz en medio de la oscuridad. Y si te fijas bien, no se trata únicamente de amor. Se trata de reconocer tu poder, tu derecho a ser vista, a ocupar un lugar en el mundo con dignidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de cada historia de humillación y redescubrimiento hay lecciones que trascienden el romance y tocan la esencia de lo que somos como seres humanos. Hay algo en la forma en que enfrentamos el dolor, en la manera en que decidimos transformarlo, que revela mucho más de nuestra fortaleza interior de lo que imaginamos. Y cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de que cada decisión que tomamos, incluso la más arriesgada, puede ser el inicio de una nueva versión de nosotras mismas. Y antes de seguir desentrañando esas verdades, quiero invitarte a algo muy sencillo pero profundo. Escribe aquí en los comentarios la frase, «Esto tiene sentido para mí». Hazlo como un acto de complicidad, como una manera de decir que no estás sola en esta conversación y que estas palabras también encuentran eco en tu propia historia. Quiero contarte la historia de una mujer que desde fuera parecía tenerlo todo. Su nombre es Isabel, tiene 62 años y cualquiera que la mirara de lejos diría que vivía la vida perfecta. Millonaria, rodeada de lujos, con viajes constantes, joyas relucientes, cenas en los mejores restaurantes y una casa tan grande que en ocasiones parecía un palacio. A los ojos del mundo, Isabel era el retrato de la abundancia, un ejemplo de éxito y de estabilidad. Pero detrás de esa fachada dorada, en los bastidores de su vida íntima, se escondía una verdad oculta que muy pocos sospechaban. Isabel estaba atrapada en un matrimonio marcado por el desprecio y la frialdad. Su esposo, un hombre con poder y reputación, nunca dejó de recordarle, con palabras veladas o con silencios calculados, que ella no era suficiente. No importaba lo que hiciera. Siempre había una crítica disfrazada de consejo, un gesto distante que reforzaba la idea de que su presencia no tenía valor. Y lo más doloroso era que esas humillaciones no ocurrían de manera explosiva ni evidente, sino en los detalles cotidianos, en esas pequeñas cosas que desgastan el alma lentamente. Tal vez lo entiendas, un comentario mordaz frente a amigos, la indiferencia en la mesa, la ausencia de una caricia después de tantos años de compartir la misma cama. Isabel había aprendido a caminar por los pasillos de su mansión como si fueran jaulas silenciosas. Aunque tenía a su disposición todo lo que el dinero podía comprar, lo único que deseaba era algo que no podía adquirir con cheques ni con tarjetas: afecto sincero. Y aquí está lo curioso, porque muchas veces creemos que la felicidad está asociada a la abundancia material, cuando en realidad lo que más impacta nuestra vida son las conexiones humanas, las miradas que nos validan, las palabras que nos sostienen. La mentalidad de éxito que la rodeaba hacia afuera se derrumbaba en su interior cada vez que recordaba que,
A pesar de todo su poder económico, se sentía invisible dentro de su propia casa. Con el paso de los años, Isabel había desarrollado una especie de armadura. Se maquillaba con precisión, se vestía con elegancia, sonreía en las reuniones sociales y nadie habría adivinado el peso que llevaba dentro. Pero esa armadura tenía grietas y cada desprecio de su esposo era como una nueva fisura que amenazaba con romperla desde adentro. Ella se repetía a sí misma que debía aguantar, que después de tantos años juntos ya no tenía sentido cuestionar nada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una voz que no dejaba de insistir: mereces algo más. A los 62 años, Isabel se encontraba en una encrucijada silenciosa. El tiempo pasaba, la rutina la consumía, y aunque el mundo aplaudía su fortuna, ella sentía que vivía en una prisión hecha de mármol y cristal. Cada mañana, frente al espejo, miraba sus arrugas y no solo veía el paso de los años, sino también las cicatrices emocionales de décadas de indiferencia. ¿Cómo podía alguien rodeado de tanto brillo sentirse tan apagado por dentro? Esa es la paradoja que la acompañaba. Tenerlo todo y al mismo tiempo no tener nada que verdaderamente alimentara su corazón. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que le ocurría a Isabel no era simplemente la consecuencia de un matrimonio infeliz. Era el reflejo de una mentalidad que tantas mujeres han heredado. La idea de que el deber, la estabilidad y las apariencias valen más que la autenticidad de las emociones. Y esa mentalidad se convierte en una cárcel silenciosa, donde cada decisión tomada en nombre del «qué dirán» va robando pedacitos de libertad. Lo que Isabel vivía era una representación clara de cómo los lujos no pueden tapar las heridas más íntimas, esas que se arrastran con el tiempo y que terminan afectando cada aspecto de la existencia. Cuando uno observa con detenimiento la jornada de Isabel, se da cuenta de que su historia no es tan distinta a la de muchas otras personas, aunque el contexto sea diferente. Cambia el escenario, cambian los nombres, pero la esencia se repite: vivir atrapado en relaciones que drenan la energía, en vínculos donde las revelaciones más sinceras quedan escondidas por miedo a la soledad o al juicio social. Y mientras tanto, la vida sigue pasando, dejando tras de sí una sensación de vacío que ningún lujo es capaz de llenar. Lo más sorprendente de todo esto es que Isabel, pese a su dolor, no había perdido del todo la esperanza. Esa chispa de querer sentirse viva aún brillaba dentro de ella, aunque tratara de apagarla con excusas o con la rutina. Era como un fuego pequeño, casi invisible, pero imposible de extinguir. Porque incluso cuando nos quieren convencer de que ya no merecemos nada más, la verdad oculta es que el deseo de ser amados nunca desaparece. Ese anhelo de transformación, de redescubrirse, late con fuerza aunque se intente silenciar. Y es en este punto donde la historia de Isabel empieza a volverse más interesante. Porque mientras su vida parecía estable a ojos de todos, por dentro comenzaba a gestarse un movimiento, un cambio de mentalidad, una especie de revolución silenciosa que la preparaba para decisiones que jamás habría imaginado. Como si la vida, después de tantos años de humillaciones, estuviera a punto de colocar frente a ella una oportunidad inesperada, un espejo donde podría reconocerse de nuevo. Esa es la paradoja que quiero dejarte flotando por ahora. ¿Cómo alguien que lo tiene todo puede llegar a descubrir que, en realidad, lo que más necesita no se compra ni se negocia, sino que se siente? Escribe en los comentarios la frase: «Estoy en este camino también», si percibes en ti esa misma inquietud que acompañaba a Isabel, ese deseo profundo de romper con la frialdad y abrazar la posibilidad de un renacer. Ricardo era el tipo de hombre que imponía su presencia incluso sin hablar. Su sola manera de caminar por la casa ya transmitía autoridad, como si cada rincón le perteneciera, como si todo
incluso Isabel, formara parte de su patrimonio. Durante décadas, él había cultivado esa imagen impecable de poder, trajes a medida, reuniones con empresarios influyentes, viajes exclusivos donde siempre era el protagonista. En los eventos sociales, todos lo admiraban, lo veían como un hombre de éxito, un conquistador que sabía exactamente lo que quería. Pero lo que casi nadie notaba era el modo en que, tras esas sonrisas calculadas, escondía un desprecio constante hacia la mujer que había compartido su vida por tantos años. Para Ricardo, Isabel se había convertido en un adorno más dentro de la casa. Estaba ahí para recibir invitados con gracia, para aparecer en las fotografías familiares y para dar una imagen de estabilidad que a él le convenía mostrar. Pero en la intimidad la trataba como si fuera invisible. Su frialdad no era un accidente, era un hábito aprendido, una decisión silenciosa de reducirla al silencio. Y lo más hiriente era la sutileza con la que lo hacía. No necesitaba gritar ni humillarla en público para dejarle claro que, a sus ojos, ella no era suficiente. Bastaba con una mirada de indiferencia, con un comentario sarcástico sobre su apariencia, con un silencio pesado en la mesa. Isabel, a pesar de vivir rodeada de lujos, conocía bien lo que era la soledad, las paredes de mármol, los ventanales inmensos, los autos brillantes en el garaje. Todo eso carecía de sentido cuando la noche caía y se encontraba sola en una cama demasiado grande. Ricardo casi nunca estaba, y cuando estaba, su presencia era aún más dura que su ausencia. Ella se refugiaba en pequeños gestos, en leer un libro antes de dormir, en cuidar sus flores, en caminar por el jardín al amanecer para recordar que todavía había algo en la vida que podía ofrecerle paz. Pero al regresar a los pasillos interminables de la mansión, esa paz se desvanecía. Lo que más la desgastaba no era la rutina, sino la constante minimización. Con el tiempo, Isabel comenzó a sentirse como una sombra, y aunque los demás la envidiaban por su fortuna, solo ella sabía la verdad oculta. Detrás de las puertas de aquella mansión no había amor, no había ternura, apenas un vínculo contractual disfrazado de matrimonio. El impacto emocional de esa realidad era tan profundo que muchas veces se sorprendía llorando sin motivo aparente, preguntándose en qué momento de su jornada había dejado de ser ella misma para convertirse en un simple accesorio de la vida de Ricardo. En el fondo, Isabel comprendía que todo lo que poseía carecía de valor si no había alguien con quien compartirlo. Las cenas en restaurantes de lujo se transformaban en momentos vacíos. Los viajes a lugares paradisíacos se volvían paisajes solitarios, y los regalos caros que Ricardo le entregaba de vez en cuando eran solo recordatorios de que él compraba su silencio, no su felicidad. La riqueza que todos admiraban era, en realidad, una prisión brillante que mantenía sus sentimientos encerrados. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Isabel experimentaba no era únicamente un problema matrimonial, sino una muestra de cómo la mentalidad de poder puede distorsionar las relaciones humanas hasta el punto de borrar la esencia misma de quien está a tu lado. Ricardo había construido su éxito sobre una fachada impecable, pero en esa fachada no había espacio para la vulnerabilidad, ni para la ternura, ni para reconocer que su esposa era más que una figura decorativa. Esta es una revelación incómoda, pero necesaria. Muchas veces, el verdadero vacío se esconde detrás de las vidas que parecen más completas. Isabel, en medio de tanto lujo, había quedado reducida a un silencio doloroso, y aunque todos pensaban que era una mujer afortunada, ella sabía que la fortuna más grande sería volver a sentirse vista, volver a sentirse deseada. Esa era la contradicción que la perseguía día tras día. Tenerlo todo y al mismo tiempo carecer de lo único que realmente importaba. Y mientras su corazón cargaba con ese peso, algo comenzaba a gestarse dentro de ella,
una inquietud que pronto cambiaría el rumbo de su historia. Escribe en los comentarios la frase «Esto tiene sentido para mí». Si alguna vez has comprendido que el verdadero vacío no se mide por lo que falta afuera, sino por lo que se ha perdido adentro. Un día, cuando Isabel pensaba que su rutina seguiría siendo la misma de siempre, ocurrió algo que alteró la inercia de su vida. Fue en una de esas recepciones organizadas por Ricardo, llenas de empresarios, políticos y conocidos que se repetían una y otra vez, como si fueran piezas de un teatro que ella ya había visto demasiado. Pero esa noche había un detalle distinto. Un joven músico contratado para amenizar con su violín el ambiente solemne de la velada. Su nombre era Julián, tenía 28 años, y en cuanto comenzó a tocar, el aire de la sala cambió. No era solo la melodía lo que impactaba, era la manera en que la interpretaba, con pasión, con un fuego interior que contrastaba con la frialdad de los rostros que fingían sonrisas alrededor de la mesa. Isabel, acostumbrada a mirar a través de los demás como si fueran parte del decorado, se sorprendió al descubrir que esa música la atravesaba. Cada nota parecía ir dirigida a ella, como si, en medio del ruido de copas y conversaciones banales, alguien hubiera encontrado la forma de llegar hasta su alma. Y entonces lo vio, la mirada de Julián, intensa pero limpia, fija en ella por un instante que pareció eterno. No había en esos ojos ni juicio ni indiferencia. Había reconocimiento, como si viera a la mujer detrás de la máscara, a la persona que llevaba años escondida bajo la armadura del silencio. Desde ese momento, algo comenzó a moverse dentro de Isabel. Fue como respirar aire fresco después de mucho tiempo encerrada. Julián no era un hombre de poder, no tenía riquezas ni posesiones que exhibir, pero irradiaba una verdad que la desarmaba. Había en él una autenticidad que contrastaba brutalmente con el mundo artificial en el que Isabel estaba atrapada. Y esa autenticidad fue la primera grieta que permitió que la muralla que ella había levantado durante décadas empezara a resquebrajarse. Lo curioso es que Isabel no lo buscó, simplemente sucedió. Y esa es una de las revelaciones más poderosas de la vida. A veces las transformaciones más profundas llegan sin previo aviso, disfrazadas de coincidencia. Para ella, escuchar ese violín fue un recordatorio de lo que había olvidado. La sensibilidad, la belleza de lo simple, el impacto que un instante puede tener en toda una jornada. Era como si Julián hubiera encendido una luz en un pasillo donde hacía años que solo reinaba la penumbra. Lo cierto es que Julián tampoco pasó por alto la presencia de Isabel. A pesar de la diferencia de edad, había en ella algo que lo intrigaba, una mezcla de elegancia y tristeza que lo atraía con la fuerza de lo inexplicable. No era una atracción superficial, era la sensación de estar frente a alguien que llevaba consigo una historia no contada, una verdad oculta que lo invitaba a descubrirla. Y aunque Isabel trató de apartar la mirada, ese cruce silencioso entre ellos dejó un eco imposible de ignorar. Desde aquella noche, Isabel comenzó a pensar en él sin proponérselo. En medio de las cenas aburridas, las discusiones silenciosas con Ricardo o las largas horas de soledad en la mansión, los recuerdos de esa melodía regresaban como un soplo de aire fresco. Era como si cada nota aún vibrara dentro de ella, recordándole que, a pesar de todo, todavía estaba viva. Esa chispa que había intentado sofocar tantas veces volvía a arder, y por primera vez en mucho tiempo Isabel se sorprendió sonriendo sin motivo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo no era simplemente un cruce casual entre una mujer cansada de la indiferencia y un joven apasionado por la música. Era el inicio de una transformación silenciosa, de esas que cambian la mentalidad y empujan a tomar decisiones impensables. Isabel, que llevaba años reducida a un papel secundario en su propia historia, comenzaba a experimentar la posibilidad de un renacer.
Y lo más importante es que no provenía de un lujo, de un viaje, ni de un regalo costoso, sino de la conexión genuina con alguien que veía en ella lo que nadie más parecía ver. Ese contraste entre el mundo frío de Ricardo y la autenticidad cálida de Julián fue el detonante de un conflicto interno que no tardaría en crecer, porque una parte de Isabel aún se aferraba a la seguridad de lo conocido, mientras otra empezaba a desear la incertidumbre de lo nuevo, esa incertidumbre que, aunque peligrosa, estaba llena de vida. Y en esa tensión se abría el escenario para revelaciones inesperadas, para esas decisiones que, aunque difíciles, tienen el poder de redefinir toda una existencia. Escribe en los comentarios la frase: «Estoy en este camino también», si alguna vez sentiste que alguien o algo llegó a tu vida como un soplo de aire fresco, recordándote que todavía hay partes de ti que merecen despertar. Desde aquella primera velada, algo cambió en la forma en que Isabel percibía el mundo que la rodeaba. No fue inmediato ni evidente, pero en los días que siguieron, las imágenes de Julián con su violín, la intensidad de sus ojos y la delicadeza con la que interpretaba cada nota regresaban a su memoria con insistencia. Era como si su presencia hubiera dejado una huella invisible, un eco que vibraba en cada rincón de la mansión silenciosa donde Isabel solía perderse en la rutina. Y fue justamente esa huella la que la preparó para notar con más claridad las primeras señales de lo que pronto se convertiría en una verdad oculta que cambiaría el rumbo de su jornada. La segunda vez que se cruzaron fue en un evento más íntimo, organizado también por Ricardo para un reducido círculo de amigos. Isabel no esperaba verlo, pero allí estaba él, con la misma serenidad y la misma entrega en su música. Cuando sus miradas se encontraron, no fue necesario decir palabra. Había complicidad en ese instante, como si ambos reconocieran que aquella conexión no había sido una ilusión pasajera. Isabel sintió que el tiempo se detenía y por un breve momento olvidó la frialdad de su esposo sentado a pocos metros de distancia. Esa chispa, tan sutil como peligrosa, fue el inicio de una tensión emocional imposible de ignorar. A partir de ahí, los encuentros se volvieron inevitables, no buscados, pero tampoco evitados. Isabel comenzó a notar que, cuando se acercaba a él después de una presentación, Julián le regalaba una sonrisa distinta, una sonrisa que no era cortesía profesional, sino un gesto sincero que le decía: «Te veo». Y ella, con un leve temblor en las manos, respondía con palabras amables, disfrazando la emoción que la recorría por dentro. Las conversaciones, al principio triviales, fueron transformándose poco a poco en diálogos cargados de matices. Hablaban de música, de arte, de la vida misma, pero detrás de cada palabra se escondía una verdad más profunda, el reconocimiento de dos almas que se buscaban sin proponérselo. Lo que parecía inocente se fue convirtiendo en un lenguaje propio, una mirada sostenida más de lo necesario, un roce accidental al entregar una copa, un comentario que sonaba banal para cualquiera, pero que para ellos estaba cargado de significado. Isabel descubrió que esos pequeños gestos tenían un impacto mayor que cualquier lujo que pudiera rodearla. Era en esos detalles donde encontraba la vida que había creído perdida. La manera en que Julián la escuchaba, con atención genuina, contrastaba brutalmente con la indiferencia de Ricardo, y esa diferencia comenzaba a sembrar en ella una semilla de transformación. La tensión crecía en silencio, como una melodía que solo ellos dos podían escuchar. Isabel se sorprendía buscando su mirada entre la multitud, como si su jornada no estuviera completa sin ese instante de complicidad, y aunque sabía que aquello era prohibido, que lo que estaba surgiendo entre ellos podría traer consecuencias irreparables, la necesidad de sentirse viva era más fuerte que el miedo.
Era como caminar en los bastidores de su propia vida, sabiendo que cada gesto escondido podía convertirse en una revelación capaz de derrumbar la fachada construida durante décadas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo no era simplemente un juego de miradas o conversaciones ligeras. Era el inicio de un cambio de mentalidad, un despertar emocional que empujaba a Isabel a cuestionar cada decisión que había tomado hasta entonces. Los lujos que antes le parecían imprescindibles empezaban a perder su brillo frente a la intensidad de una mirada sincera. Esa era la paradoja. Lo que había anhelado durante años no estaba en los grandes escenarios de su vida, sino en los pequeños gestos que Julián le regalaba casi sin darse cuenta. El peligro de lo prohibido se mezclaba con la dulzura de lo inesperado, y esa mezcla la envolvía cada vez con más fuerza. Isabel comenzaba a sentir que la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo estaba cediendo espacio a una nueva sensación, la de ser vista, la de ser escuchada, la de ser deseada. Y aunque aún no se atrevía a ponerle nombre, sabía que su vida ya no sería la misma. Escribe en los comentarios la frase «Esto tiene sentido». Para mí, si alguna vez has sentido cómo los pequeños gestos, casi invisibles para los demás, pueden marcar un antes y un después en tu propia historia. Isabel nunca imaginó que después de tantos años pudiera volver a sentir esa vibración en el pecho que recuerda a la adolescencia, esa mezcla de nervios y alegría que parece encender la piel con cada mirada furtiva. No era un simple halago ni una ilusión pasajera, era un despertar que nacía de lo más profundo de su ser, un recordatorio de que todavía tenía derecho a sentirse viva. Lo sorprendente para ella no era solamente la atención de Julián, sino la manera en que él la miraba, sin etiquetas, sin la sombra del apellido de su esposo, sin esa condescendencia con la que tantas personas la habían tratado. Para Julián, Isabel no era la esposa de Ricardo, ni la mujer rica que vive en una mansión. Para él era simplemente una mujer con un mundo interior capaz de inspirar ternura, admiración y deseo. Esa diferencia parecía mínima a los ojos de cualquiera, pero para Isabel significaba un terremoto emocional. Estaba acostumbrada a pasar inadvertida, a ser un adorno elegante en los eventos, a ocupar un espacio sin que nadie la reconociera verdaderamente. Y, de pronto, con cada palabra de Julián, con cada gesto sincero, se sentía reconocida en su totalidad, como si al fin alguien hubiera tenido el valor de mirar detrás de la armadura que había construido durante décadas. Era como si él pudiera ver sus grietas y, en lugar de juzgarlas, las apreciara como parte de su belleza. Ese reconocimiento la transformaba. Isabel empezó a observar detalles de su vida que antes le parecían irrelevantes. El perfume que escogía en la mañana ya no era un acto mecánico. Ahora se preguntaba qué aroma despertaría una sonrisa en él. El vestido que elegía para cada ocasión dejaba de ser una imposición social y se convertía en una decisión íntima, un gesto de complicidad hacia sí misma. Era como si cada elección cotidiana llevara ahora un nuevo significado, y esa sensación la llenaba de una energía que hacía mucho no sentía. Lo curioso es que este despertar no dependía únicamente de Julián. Él había encendido la chispa, sí, pero lo que estaba ocurriendo en Isabel era una transformación interior. Era como si su alma, dormida durante demasiado tiempo, aprovechara esa oportunidad para reclamar lo que siempre había sido suyo, la capacidad de sentirse amada, deseada, valorada. Y en ese proceso descubría también algo inesperado, que todavía tenía poder sobre sí misma, que podía inspirar emociones reales en otro ser humano, que su historia no había terminado, aunque el calendario marcara más de 6 décadas vividas. La mentalidad que Isabel había cargado por años,
esa que le decía que debía conformarse con la indiferencia de Ricardo porque ya era tarde para cambiar, empezaba a resquebrajarse. Cada encuentro con Julián era una revelación que derribaba muros internos, un recordatorio de que el tiempo no apaga la esencia de una mujer, solo la esconde detrás de capas de rutina y dolor. Y mientras más se abría a esta nueva experiencia, más comprendía que había decisiones que no podía seguir postergando. La vida, con toda su crudeza y belleza, le estaba mostrando que aún tenía la posibilidad de elegir, de recuperar su identidad, de dejar de ser un personaje secundario en su propia jornada. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Isabel estaba viviendo no se limitaba al calor de un romance prohibido. Era un proceso mucho más amplio, una transformación que afectaba su manera de ver el mundo, sus pensamientos más íntimos, su relación consigo misma. Cuando alguien descubre que todavía puede inspirar deseo y ternura, el impacto va más allá de la atracción. Es la validación de la existencia misma. Isabel no solo sentía que Julián la miraba diferente, también ella empezaba a mirarse distinta en el espejo. Su postura cambiaba, sus ojos recuperaban un brillo perdido, su voz tenía un matiz nuevo, como si volviera a reconocerse después de mucho tiempo. Y aquí aparece una de las verdades ocultas que pocas veces se dicen: la edad no define la capacidad de amar ni de sentirse amada. El mundo suele imponer límites invisibles, reglas no escritas, que nos hacen creer que ciertas emociones están reservadas para la juventud. Pero Isabel era la prueba de que esas reglas eran solo cadenas mentales, fabricadas por una sociedad que teme a la libertad emocional de las mujeres maduras. Lo que estaba ocurriendo en ella era una revolución silenciosa, una ruptura con esa mentalidad limitante, un renacer que desafiaba todas las expectativas. Cada conversación con Julián era una invitación a explorar partes de sí misma que había olvidado. No eran diálogos superficiales, había complicidad, risas sinceras, silencios que decían más que las palabras. Y en cada uno de esos instantes, Isabel sentía cómo se derrumbaba la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo. Era como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad, una página en blanco en la que podía escribir con libertad sus deseos, sus sueños, sus emociones. Ese despertar no era cómodo, y ella lo sabía. Había miedo, dudas, preguntas que la atormentaban en las noches. Pero al mismo tiempo, había una certeza creciente de que ya no podía volver atrás. Había probado la sensación de sentirse viva otra vez, y ese impacto era irreversible. El lujo, las apariencias, la seguridad material, nada de eso podía competir con la intensidad de sentirse reconocida como mujer. Esa era la paradoja que la perseguía cada día. Lo prohibido se había convertido en lo más auténtico que había sentido en décadas. Y mientras su corazón latía con una fuerza renovada, Isabel entendía que su jornada apenas comenzaba. Había revelaciones aún por descubrir, decisiones que tarde o temprano tendría que enfrentar y consecuencias que podían transformar su vida para siempre. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí si alguna vez sentiste que alguien, al mirarte de un modo distinto, te recordó que todavía estás viva, aunque tú misma lo hubieras olvidado por un tiempo. Isabel comenzó a sentir cómo su propio corazón se convertía en un campo de batalla. Por un lado, la fuerza de lo que despertaba en ella cada mirada de Julián la llenaba de vida, devolviéndole una energía que creía perdida para siempre. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el peso de los dilemas que esa cercanía provocaba. Cada noche, al apagar la luz de su habitación, se encontraba con la misma pregunta: ¿hasta dónde era capaz de llegar? La diferencia de edad era el primer muro que aparecía frente a sus pensamientos. Él tenía apenas 28 años, con la juventud dibujada en cada gesto, con una mirada cargada de proyectos y sueños por construir.
Ella, en cambio, con 62 años, cargaba no solo las marcas del tiempo, sino también las cicatrices de una vida que la había acostumbrado al silencio y a la resignación. La sociedad sería cruel, lo sabía. No perdonaría a una mujer madura que se atreviera a romper con el papel impuesto. La llamarían egoísta, ridícula, incluso loca, mientras que a él lo pintarían como un oportunista. Y esa verdad oculta era la que más le pesaba. No tanto lo que ella sentía, sino lo que los demás decidirían sentir por ella. A eso se sumaba la sombra de Ricardo, siempre presente, aunque distante. Traicionar a su esposo, aunque él la hubiera reducido durante décadas a un simple adorno, le generaba una culpa difícil de acallar. No por amor, porque hacía mucho que ese lazo se había roto, sino por el eco de las reglas no escritas que había seguido toda su vida. Isabel se debatía entre dos mentalidades opuestas, la que le pedía lealtad a una institución vacía y la que le susurraba que todavía tenía derecho a elegir la felicidad, aunque llegara tarde y bajo formas inesperadas. El miedo al escándalo social completaba el círculo de su tormento interno. En los bastidores de la alta sociedad en la que vivía, los rumores eran armas que podían destruir reputaciones en cuestión de horas. Isabel sabía que, si alguien llegaba a sospechar lo que estaba ocurriendo en su interior, su nombre sería el tema de todas las conversaciones disfrazadas de cortesía. La envidia, el juicio y la hipocresía la pondrían en el centro de un huracán que podía arrastrar consigo todo lo que había construido en apariencia. Y ese impacto la paralizaba, porque significaba perder el control del relato de su propia vida. Pero, aún así, no podía negar lo que sentía. Esa era la paradoja que la consumía. Cuanto más intentaba alejarse de Julián, más lo necesitaba. Cada gesto suyo, cada palabra cargada de sinceridad, era una revelación que se instalaba en lo más profundo de su ser, recordándole que el tiempo seguía corriendo y que la decisión era inevitable. El dilema no era solo moral, era existencial. ¿Qué era peor? Renunciar a lo prohibido y seguir apagándose lentamente en un matrimonio sin alma, o atreverse a cruzar esa línea y enfrentar todo lo que viniera después. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el conflicto de Isabel no habla solo de ella, sino de todos los dilemas que enfrentamos cuando la vida nos pone frente a una encrucijada. Sus pensamientos reflejan el choque entre la costumbre y la transformación, entre el miedo y la valentía, entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente deseamos. Y es ahí donde cada decisión adquiere un impacto irreparable, porque una vez que se abre esa puerta, no hay manera de volver al estado anterior. Isabel, atrapada entre la presión social, la culpa y el deseo, empezaba a comprender que no se trataba únicamente de elegir entre Ricardo y Julián. Era, en realidad, elegir entre seguir siendo invisible o atreverse a vivir con intensidad el tiempo que le quedaba. Esa revelación la estremecía, porque por primera vez en décadas sentía que el control de su vida estaba en sus manos, aunque implicara caminar hacia lo desconocido. Escribe en los comentarios la frase «Estoy en este camino también» si alguna vez te has encontrado luchando entre lo que la sociedad espera de ti y lo que tu corazón realmente desea. La tensión que se había ido acumulando entre Isabel y Julián era como una cuerda estirada al límite, vibrando con cada mirada, con cada palabra cargada de complicidad, con cada silencio que decía más que un discurso entero. Ninguno de los dos lo había planeado, ninguno se atrevía a ponerlo en palabras, pero ambos sabían que ese deseo creciente ya no podía esconderse bajo la máscara de la prudencia. Era como si la vida los hubiera empujado a un punto sin retorno, un instante en el que las decisiones dejan de ser racionales y se convierten en impulsos inevitables. Una tarde, después de un ensayo privado al que Isabel había asistido con la excusa de apoyar la música, ocurrió lo inesperado.
Julián guardaba su violín mientras Isabel lo observaba en silencio, intentando convencerse de que su presencia allí no era un error. Cuando sus miradas se encontraron, ya no había espacio para fingir. Él dio un paso hacia ella, inseguro al principio, como si pidiera permiso sin hablar, y ella, en lugar de retroceder, permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con una fuerza que le recordaba que estaba viva. El primer roce fue apenas un gesto, la yema de los dedos de Julián rozando la mano de Isabel. Ese contacto mínimo tuvo el impacto de un relámpago. En esa caricia había ternura, deseo y, sobre todo, reconocimiento. Isabel sintió cómo su piel despertaba, cómo toda la soledad acumulada se transformaba en un temblor que recorría su cuerpo entero. Y entonces, sin pronunciar palabra, se acercaron lo suficiente para que el silencio se quebrara en un beso. Fue un beso contenido por años de represión, por décadas de humillación, un beso que mezclaba la dulzura de lo prohibido con la intensidad de lo necesario. En ese instante, Isabel dejó de ser la esposa de Ricardo para convertirse otra vez en una mujer con derecho a sentir. El mundo exterior desapareció. No existían los lujos, no existían las reglas sociales, no existían los juicios ni el miedo. Solo existía el calor de unos labios que la devolvían a la vida, que le demostraban que aún era capaz de despertar pasión, de inspirar ternura, de ser deseada sin condiciones. Fue como abrir una puerta cerrada durante demasiado tiempo y descubrir detrás de ella un paisaje que parecía imposible. Pero la realidad inevitablemente volvió a hacerse presente en cuanto se separaron. La respiración entrecortada, las miradas intensas, el silencio cargado de todo lo que acababa de suceder, y la conciencia inmediata de que habían cruzado un límite del que ya no había regreso. Isabel sabía que cada decisión futura estaría marcada por ese instante. No se trataba de un juego inocente, era el inicio de un amor prohibido que, aunque peligroso, tenía el poder de transformar todo lo que había sido su vida hasta entonces. Ahora quiero ir aún más profundo en un tema, porque lo que ocurrió entre ellos no fue solo un beso, fue una revelación. Detrás de esa entrega había años de carencias emocionales, frustraciones ocultas y un deseo acumulado que finalmente encontraba salida. Isabel comprendió que su jornada había cambiado para siempre, que ese acto no era simplemente pasión, sino un grito de libertad. Y aunque el riesgo era enorme, también lo era la sensación de haber recuperado su propia identidad. El impacto de esa decisión se sentía como un terremoto en sus pensamientos, un recordatorio de que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le ofrecía un camino distinto, aunque estuviera lleno de peligros. Isabel, con el corazón aún acelerado, entendía que estaba entrando en un terreno sin mapas, un lugar donde las revelaciones podían costarle caro, pero donde, al mismo tiempo, había descubierto la fuerza de sentirse amada. Ese era el inicio de un capítulo que no podría borrar, un secreto que ahora latía en cada parte de su ser. Comenta, aquí, estoy en este camino también. Si alguna vez has sentido que un solo instante, tan pequeño como un roce o un beso, tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo. Este romance secreto con Julián me recordó que, aunque Ricardo me había hecho sentir invisible, yo aún podía ser amada y deseada. Esa confesión se repetía en la mente de Isabel como un mantra cargado de verdad, un eco que resonaba en lo más profundo de su alma, porque más allá de la pasión y el vértigo de lo prohibido, lo que ese vínculo le había devuelto era la certeza de que todavía era una mujer entera, capaz de inspirar ternura, de provocar deseo y de sostener una complicidad genuina. Cada instante con Julián era como abrir una ventana en una habitación cerrada durante décadas, dejando que entrara aire fresco, que la vida volviera a circular por sus venas. Ricardo había logrado que se sintiera un objeto decorativo,
un accesorio más en su colección de lujos, pero Julián la miraba de una forma radicalmente distinta. En sus ojos no había indiferencia ni juicio, había reconocimiento, y ese reconocimiento fue la llave que despertó en Isabel un proceso de transformación que jamás habría imaginado. Ya no se trataba solamente de un romance secreto, sino de una jornada de redescubrimiento personal que le permitió ver la verdad oculta detrás de su historia. Nunca había dejado de ser valiosa, solo había olvidado cómo mirarse a sí misma con la misma intensidad con la que Julián la miraba. La contradicción la acompañaba en cada paso. Vivía atrapada entre la culpa y la euforia, entre el miedo a las consecuencias y la emoción de volver a sentirse viva. Esa tensión no hacía más que recordarle el impacto de sus decisiones. Cada caricia, cada beso, cada palabra compartida en susurros era un recordatorio de que había cruzado un límite irreversible, pero también de que había recuperado algo que el tiempo y la humillación casi le habían arrebatado. El amor prohibido no era solo un desafío externo, era una revelación interna que le exigía replantear todo lo que conocía sobre sí misma y sobre lo que merecía. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Isabel descubría no hablaba únicamente de ella, era un reflejo de algo más universal, la capacidad de renacer en cualquier etapa de la vida, de romper las cadenas de una mentalidad impuesta y de reconstruirse desde los bastidores de las emociones más íntimas. La edad, las normas sociales, las expectativas ajenas, todo eso se desmoronaba frente a la contundencia de una verdad. La necesidad de sentirse vista, reconocida y amada es atemporal. Y esa revelación, aunque cargada de riesgos, tenía un poder inmenso. Isabel comenzó a observar su vida desde otra perspectiva. Lo que antes le parecía inamovible ahora se veía como un escenario en el que todavía podía tomar decisiones. La soledad que había aceptado resignada durante tantos años ya no era un destino inevitable, sino una circunstancia que podía transformar. En sus pensamientos había miedo, sí, pero también esperanza. Y esa mezcla la impulsaba a seguir avanzando, aunque no supiera con certeza hacia dónde la llevaría este nuevo camino. En el fondo, comprendía que el verdadero escándalo no era su romance con Julián, sino el silencio en el que había vivido durante tanto tiempo. Lo prohibido se había convertido en un espejo, uno que la enfrentaba con su propia historia y le devolvía una imagen distinta, más auténtica, más poderosa. Y aunque sabía que la vida no sería sencilla a partir de entonces, también entendía que ya no podía retroceder. Había despertado a una nueva versión de sí misma, y ese despertar era irreversible. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. Si alguna vez descubriste que incluso en medio del dolor, del miedo o de la soledad, todavía había dentro de ti una fuerza capaz de recordarte que mereces ser amado. Si has llegado conmigo hasta este punto, quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado en esta historia tan intensa y llena de revelaciones. Creo que sabes ya cuánto valor tiene para mí compartir este tipo de reflexiones. Y por eso me encantaría que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para que sigamos recorriendo juntos estas historias que nos muestran que, incluso en medio del dolor, siempre hay un espacio para la transformación. Déjame también un comentario aquí abajo, escribiendo la frase «Estoy contigo hasta el final». Así sabré que caminaste conmigo hasta este cierre y que esta historia tuvo un impacto real en ti. Y si lo que escuchaste hoy te tocó en algún rincón del alma, un me gusta en este video es la mejor manera de mantener viva esta conexión que estamos creando. Y antes de irte, quiero invitarte a dar un paso más. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo por allí.